por venir a pasar esta tarde de viernes y filosofía a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Para hacer la presentación de la charla de esta tarde, voy a acudir a dos nombres propios y un concepto. Los nombres propios son claramente Paula Ducay e Inés García, Punzadas, licenciadas en Filosofía. En el 2021 iniciaron un proyecto cultural a través de una newsletter con la que mezclaron filosofía, amor, cultura, y por el camino aparecían por ahí referencias a libros, series, películas, arte, memes, en un mix muy fresco, muy ameno, haciendo salir la filosofía de los espacios académicos, pero con la seriedad también que requiere los momentos que hay que ponerse serios. Ese proyecto creció, siguió con un podcast, Punzadas Sonoras. Yo he de confesar que las conocí a través del podcast. Seguían tratando los temas de la manera que lo habían hecho en las newsletters, pero a la vez se enriquecía con una conversación que para mí tiene un corte muy generacional, en la que aparecen muchos temas que quizás no son los que buscan en un principio, pero que están ahí, como las relaciones personales en la era de las redes sociales, los problemas de vivienda, la habitabilidad de las ciudades, y luego una cosa que les he comentado a ellas que a mí personalmente me gusta mucho, que es ese eje rural-urbano que se nota en cada podcast, en cada conversación que tienen y que se agradece mucho. Además de los nombres propios, como he dicho al principio, hay que hablar de un concepto que es punctum, porque ellas, sin Roland Barthes, nunca sé si es Barthes. Ese concepto aparece en la cámara lúcida, viene a decir algo así como lo que te atraviesa, lo que te punza, y me parece un concepto precioso que ellas desarrollan en cada podcast, que sigue añadiendo contenido a esa mezcla de filosofía, amor y cultura, y que nos deja, como vemos en esta mesa, muchos libros, muchos temas, mucha reflexión y mucho humor, que también nos reímos mucho con sus podcasts, y sobre todo un espacio para pensar y para reflexionar y acercarnos a diversos temas con múltiples miradas, desde muchas perspectivas y con sosiego. Así es que solo os puedo agradecer que hayáis aceptado la invitación esta tarde aquí y nada, que nos hagáis disfrutar. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? Por nosotros queríamos agradecer a Pandilla, lo primero de todo, y también a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por la invitación, porque además nos ha dado con mucha flexibilidad desde el principio, y es verdad que nos hemos divertido mucho. Sí, lo hemos pasado muy bien. Sí, lo hemos pasado muy bien porque la idea era reflexionar en torno a la visibilización, ¿no? A dar voz a mujeres silenciadas, olvidadas, y poco a poco empezamos con algunas ideas y se fueron transformando, ¿no? Hasta lo que vamos a presentaros hoy, que esperamos que os guste mucho, pero que se agradece mucho como la flexibilidad y la posibilidad de pensar de manera como tan abierta. Sí. También queríamos un poco agradecer el trabajo de Sumando Voces, ¿no? Que es este maravilloso espacio lab que tenéis aquí de igualdad, que sabemos que habéis estado haciendo conferencias todo el año en torno a este tema de visibilización de las mujeres, comentando debates sobre la brecha de género, reivindicando muchísimas cosas importantes, y nosotras nos hace mucha ilusión aportar nuestro pequeño granito de arena a esta labor, proponiendo una serie de ideas que nacen de la filosofía, porque como ha dicho Palmira es un poco de donde venimos académicamente, y también las humanidades, no solo la filosofía. Y entonces queríamos un poco en esta charla pensar no solo en ejemplos de mujeres invisibilizadas en estos campos, que también lo vamos a hacer, pero hacer una reflexión sobre cómo podemos visibilizar mejor, ¿no? Todos nosotros en nuestro día a día y en este tipo de iniciativas, ¿no? Porque es una tarea tan importante que no nos podemos permitir, debemos no hacer una reflexión previa sobre cómo lo hacemos. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de hoy. Sí, vamos a empezar con la pregunta de qué es la luz, porque como habéis visto hemos nombrado a esta charla Alumbrar,
Y básicamente lo hemos enfocado desde la luz, aparte de porque, como he dicho, el tema era visibilizar, ¿no?, mujeres que han quedado en la sombra o en zonas más oscuras. Rápidamente como que nos venían a la cabeza muchísimos conceptos y todos relacionados con la luz, ¿no? Es algo bastante intuitivo como aparecen palabras como iluminar, ¿no?, alumbrar, visibilizar, todas las que aluden como a la óptica, a la visión, a la luz. Os hemos puesto un cuadro que nos gusta un montón, que es de Thomas Cole, que fue un artista británico, aunque vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. De hecho, fundó la escuela del río Hudson, que os lo recomendamos un montón, son cuadros preciosos. Este, por ejemplo, está en el Thyssen, en Madrid, y nos gustaba mucho porque, bueno, veis que se llama Expulsión, Luna y Luz de Fuego. Representa la zona de la luz sería el paraíso y la zona de la sombra es la caída, o sea que está representando la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Ellos no están presentes, pero lo representa a través de la luz y de la oscuridad, ¿no? Veréis que vamos a ir trayendo como bastantes obras de arte, no tanto para analizarlas desde un punto de vista artístico, sino más por lo que evocan o dan que pensar. Yo decía en este cuadro me recordaba al Señor de los Anillos, no sé por qué, sí. Pero también podemos hablar de paraíso y sí. Para pensar un poco qué es la luz, vamos a indagar como desde dos perspectivas. Yo me voy a encargar de la científica y Paula de la poética. No soy poeta, pero... Ya, ni yo científica, pero bueno. Para la parte científica hemos traído un libro que se llama La luz, que de hecho lo tenemos aquí, que es de Ana María Zeto, que es una física mexicana, una mujer interesantísima, la verdad, sobre todo especialista en física teórica y en biofísica de la luz. De hecho, creo que ayudó a la fundación de un museo en México que se llama Museo de la Luz. Y también, por tirar a la parte más política o social, participa mucho de reflexiones en torno a la influencia que tiene la ciencia en el ámbito más social, ¿no? Qué repercusiones tiene el conocimiento científico en la sociedad. Y voy a empezar con una cita de suya del libro que dice: a través de esa singular ventana que son nuestros ojos, la luz nos ha permitido conocer y entender mejor el mundo y apreciar su belleza. Y es que ella hace una cosa muy interesante, que además ya empezamos a visibilizar mujeres, ¿no?, en este caso del ámbito de la ciencia, es traer a palabras que casi todos podemos entender cosas muy difíciles, ¿no? Yo me leía el libro y de repente te está hablando de fotones, para una persona como yo, que no estudió ciencias nunca, ¿no?, pues lo hace muy accesible y también desde una mirada más amplia, ¿no? Veis que la frase que he leído es bastante poética, ¿no? Entiende la luz también mucho más allá de lo que es desde la óptica, desde la física, ¿no? Entonces, el capítulo que nos interesaba traeros es el de la historia de la ciencia, ¿no? Ella lo que hace es una historia completamente de la luz. Y es muy interesante, queríamos plantearos como una idea concreta, que además os la explico a través de el cuadro que veis aquí, que es de Remedios Varo, que ahora os contaré un poco quién es. Pero ella cuenta que en la antigüedad clásica, más o menos en Grecia, ¿no?, ella pone como ejemplo a los platónicos, entendían que no existía la luz y los ojos, sino que los ojos contenían la luz. O sea, no había como dos entidades diferenciadas, sino que, para que lo entendáis, se podía decir que pensaban que ojos que no ven, luz que no existe, ¿no? Que es una visión muy antropocéntrica en el sentido de que no existe la luz, existen los seres humanos viendo, ¿no? Y fue bastante después, de hecho, la primera vez que alguien dijo esto igual no es así, ¿no? Igual la luz existe de manera separada a los seres humanos, fue en el siglo X un científico árabe que se llama Al-Hazan, que estableció como la distinción entre la luz y los ojos. Y os traíamos el cuadro de Remedios Varo porque veis que se ve súper bien, ¿no? La luz de la vela y los ojos, ya de manera separada. Pero me pareció muy interesante cuando descubrimos leyendo este libro esta cosa de que se pensara realmente que no existía la luz separada, ¿no? Solo existían los ojos mirando. Sin embargo, ahora, hace ya mucho tiempo, se entiende que hay dos elementos, ¿no? Uno es la luz, que sería una entidad física, y luego es el ojo, ¿no?, que es sensible a la luz y transmite al cerebro la información captada de la luz, ¿no? Y como decía, os voy a contar un poco de Remedios Varo porque va a aparecer muchísimos cuadros de esta persona en la presentación porque son chulísimos y además dan muchísimo que pensar. No sé, decía Paula que tenía que escribir un libro de cuentos basados como en cuadros de Remedios Varo porque son súper evocadores y también como muy metafísicos, muy filosóficos. Ella nació en España, Remedios Varo, a principios del siglo XX, pero se exilió a México y luego nunca regresó. Fue muy amiga de Leonora Carrington, que quizá os suena, que había una exposición en Madrid este año justo que ha sido muchísima gente, y fue una de las primeras mujeres que estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
es, como os decía, vais a ver a través de los cuadros que hemos traído, que es una visión como súper científica, a la vez mística, esotérica, mágica, ¿no? Y eso, os lo traíamos un poco también porque, veis, este es el libro de Ana María Zeto, que lo tenéis ahí. Ella también ha elegido un cuadro justo de Remedios Varo para hacer la cubierta del libro, que, como digo, lo recomiendo un montón y está muy bien si os interesa así, no sé, una mirada más humanística de la ciencia, pero al mismo tiempo muy riguroso científicamente. Sí, también queríamos hablar un poco de qué dice la poesía, ¿no? Por varias razones. Primero, porque la poesía también es un género que muchas veces está en la sombra, no es el género que más se lee en España. En este país casi solo leemos novelas y a veces se nos olvida que hay poesía y hay cuentos, ¿no? Que también está bien reivindicarlos. Y es un género que nosotras no leemos demasiado, pero cada vez que nos acercamos a la poesía para reflexionar sobre algún tema siempre nos dice cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces queríamos traeros a una poeta danesa que se llama Inger Christensen, que no es especialmente una mujer en la sombra, porque en Dinamarca sí es muy conocida. De hecho, se considera que su poesía es la cumbre de la poesía danesa del siglo XX, pero es verdad que en España pues tampoco es súper conocida. Está editada en Sexto Piso, tenéis por aquí uno de los libros, y ella pues tuvo una carrera muy larga, murió en 2009, y fue ensayista, dramaturga, en fin, una señora de letras muy bien, ¿no? Entonces, su primer libro de poemas, que se publica en el 62, se llama Luz, ¿no? Entonces, cuando lo vimos en la librería, dijimos, bueno, esto tiene que entrar claramente en la charla, y queríamos contaros un poquito sobre ella, y además tiene mucho sentido viniendo de lo que ha contado Inés sobre Remedios Varo y el surrealismo, porque es una poesía muy curiosa que oscila entre el surrealismo, ¿no? Entre esta escritura como automática, de dejar un poco que la intuición, las musas te lleven a la creación, y lo matemático. O sea, ella es una autora súper interdisciplinar, tiene un libro utilizando secuencias de Fibonacci, que yo os voy a explicar qué narices son, porque de nuevo somos de letras en esta mesa, pero aplica mucho las matemáticas a la poesía, ¿no? Y recoge como otras disciplinas para crear sus poemas. Entonces son poemas como aparentemente sencillos, pero que luego los lees y vas viendo que tienen como mucha profundidad, ¿no? Entonces ella utiliza motivos como temitas muy recurrentes, y uno de ellos es la luz, ¿no? Habla de la luz todo el rato. Entonces queríamos contaros eso, que utiliza la luz un poco para explorar la luz conectada con el lenguaje, la luz como medio para reflexionar sobre nuestra propia relación con el lenguaje, la relación entre el lenguaje y el mundo. Es una poeta bastante filósofa, en el sentido de que se pregunta todo el rato por qué es lo que, o sea, hasta dónde puede ir el lenguaje en cuanto a la representación del mundo, ¿no? Es una pregunta muy de filosofía. Y os hemos puesto un par de poemas en la presentación, así como ejemplo, que leo. Dicen uno: reconozco de nuevo una luz en el idioma, las palabras cerradas que están para ser amadas y repetirlas hasta hacerlas sencillas. Nos gustaba mucho esta idea como una luz en el idioma, ¿no? Como las palabras como caminos que nos pueden iluminar y llevar a sitios que no conocíamos. Y luego la luz, que también de manera muy intuitiva a todos nos viene a la cabeza, la luz como entendimiento, ¿no? La luz ligada como a entender, como se te enciende la bombilla, ¿no? Es una cosa que decimos mucho, ¿no? Y luego también tiene muchas reflexiones sobre la luz y el cuerpo, muchos poemas, muchos versos donde se conecta la luz con el cuerpo, que conectaría con esta idea que contaba Inés de que en la antigüedad no se distinguía entre luz y ojo, sino que era todo una misma cosa. Hay un verso que dice: la luz es un milagro tan corpóreo, ¿no? La luz como elemento cercano al cuerpo, nos gustaba mucho esta idea, ¿no? Como a la carne, no como algo ajeno, ¿no? Por encima de nuestras cabezas, como los focos estos que tenemos aquí. Y luego un verso muy bonito también, que lo tenéis en la presentación, que dice, que vemos esta idea consolidada, ¿no? de la luz y el cuerpo, que dice: repíteme que esto es suficiente, que esto es la humeante luz del cuerpo, que esto es ahora. Me parece un poema además muy romántico cuando lo leí. Entonces nos gustaba traer la poesía un poco para la introducción a esta charla, como para ver que la poesía y la ciencia, que parecen cosas tan alejadas muchas veces, pues realmente se encargan de los mismos temas, aunque sea desde sitios distintos. Pues nos parecía muy interesante, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de que Inger Christensen es una poeta filósofa, contaros un poco que para ella el marco teórico y el marco conceptual de la poesía es muy importante. O sea, antes de ponerse a escribir sabe ya qué es lo que va a hacer, ¿no? Tiene como un mapa, una estructura. Y nos gusta mucho esta idea porque parte de lo que queríamos plantear en la charla, como hemos dicho al principio, es la importancia de pensar en qué estamos haciendo antes de hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de este tema de visibilización y de sacar a la luz, ¿no?
Vale, entonces, cuando nos pusimos a pensar en el tema de la luz y el tema de la charla, nos venían a la cabeza un montón de palabras, ¿no? Dentro del léxico relativo a la luz, pues tenéis aquí, os hemos puesto algunas, ¿no? Iluminar, brillar, incidir, titilar, y nos hemos decidido por alumbrar, y os queríamos contar un poco, pues, por qué, ¿no? Entonces vamos a hacer un viaje etimológico, que me gusta mucho esto, un poco con la palabra alumbrar, sacar un poco de dónde vienen, ¿no? Todas estas elementos que la forman, hablar un poco de la lumbre, que significa materia encendida, ¿no? Que viene del latín lumen, que es fuente de luz, que es muy curioso esta palabra lumen porque está compuesto por lux, ¿no? Luz, y el sufijo men, que nos llamó mucho la atención, que significa instrumento, ¿no? Medio o resultado. Y nos gusta esta idea de instrumento porque nos lleva a pensar que ese encender la materia, esa palabra que nos lleva a alumbrar, es una acción consciente, dirigida, ¿no? Es un instrumento, una herramienta, algo que una persona utiliza. Es decir, que nos lleva un poco a esta idea, un poco más poética, digamos, que somos las personas quienes decidimos qué alumbrar y qué no. O sea, que no es el alumbramiento, que alguien o conceptos o mujeres queden en la sombra, no es algo que sucede por osmosis, ¿no? O de arte de magia. Somos las personas las que también tenemos que mover esas fichas, decidir qué es lo que tiene que ser iluminado, decidir qué es lo que debe quedar en la sombra, si es que hay algo que debe quedar en la sombra, ¿no? Sí. Y lo que vamos a hacer un poco a lo largo de la charla es ir entrando en las diferentes acepciones que la palabra alumbrar tiene, ¿no? Pero primero queríamos plantearos, como ya ha hecho Paula ahora, con esta idea, ¿no? De que las personas decidimos y de entender como que tiene cierto instrumento, ¿no? Cierto carácter de instrumento. Queríamos hablar un poco de estas tres primeras acepciones que tenéis aquí, que son dar luz y claridad a algo o a alguien, poner luz o luces en un lugar, iluminar o inspirar algo, ¿no? Que también está bastante relacionado este tipo de significado con la palabra iluminar, ¿no? Que también estuvimos estudiando un poco sus acepciones, pero nos parecía que alumbrar tenía como otro significado diferente. Y para intentar explicaros esto, que esperamos que al final lo hayáis entendido mejor después de toda la explicación, pero para plantear el punto de partida en el que nos surgió como esta fascinación por alumbrar, os hemos puesto a la izquierda el foco, ¿no? Entendido como poner un foco para iluminar algo, ¿no? Nos parecía como un poco impersonal, ¿no? En el sentido de que la luz está puesta y va la luz a donde esté, ¿no? Esto surgía un poco por una experiencia personal, y es que estuve en una charla acerca de un ejemplo de obra que se había hecho para visibilizar mujeres, ¿no? Y era simplemente una recopilación de historias de vida, ¿no? Un libro donde se recopilaban historias. Y las propias personas encargadas de hacerlo en realidad no habían hecho una reflexión sobre qué significaba eso, ¿no? Como que, o sea, se decían cosas como que en realidad, bueno, era un libro menor, ¿no? Y yo pensé, jo, qué oportunidad más desaprovechada en el sentido de que estás como poniendo un foco, pero no lo estás defendiendo, ¿no? No has hecho como la reflexión de decir, ¿por qué esto que estamos haciendo aquí es importante, ¿no? Y en este sentido nos parecía muy chulo plantear como alternativa la persona con la linterna, ¿no? En el sentido de que no es que la luz esté sobre algo, sino que estás acompañando con luz, ¿no? Estás escuchando, estás visibilizando, incluyendo, transformando, ¿no? De alguna manera estás presente, no solo es que se ponga un foco, sino que tú estás, ¿no? Poniendo el foco de manera consciente, que de nuevo tiene mucho que ver con la etimología, ¿no? Y con esta cosa de instrumento que tiene que ser como puesto en marcha por alguien, ¿no? Entonces nos surgían como estas dudas acerca de si quizá hay diferentes maneras de visibilizar, ¿no? No es que sean unas mejores y otras peores, sino que bueno, quizá hay que ir pensando, ¿no? ¿Qué significa visibilizar, dar luz, sacar de la oscuridad, si hay solo una forma de hacerlo, ¿no? Y el propósito de la charla en realidad nos dimos cuenta que iba a ir más en indagar acerca de esta pregunta, ¿no? Más que proponer respuestas como definitivas. Como decía, estas son acepciones de alumbrar, pero os dejamos aquí las que más nos gustan y en las que hemos centrado la charla, ¿no? Pensando más en el acompañamiento con luz, luego el parir o dar a luz a un hijo, que es otra de las acepciones de alumbrar que más nos interesaron desde el primer momento, disipar la oscuridad y el error, porque claro, de nuevo, el foco pensad que está iluminando, pero no está haciendo un trabajo como de remodelación, digamos, ¿no? Nos gustaba mucho como lo de iluminar, pero además disipar el error, es decir, iluminamos esto y esto estaba mal hecho, ¿no? O sea que como que conlleva algo más. Y luego registrar, descubrir las aguas subterráneas y sacarlas a la superficie, que este nos encantaba porque también pensamos, es que no todo está igual de oscurecido, ¿no? Dentro de la oscuridad y de las zonas de sombra hay unas zonas más oscuras y menos.
Si pensamos en mujeres invisibilizadas, no creo que se pueda hacer una única categoría, ¿no?, de mujeres que han sido visibilizadas, sino que hay muchísimas formas distintas y ejemplos distintos de oscuridad, ¿no?, o de sombra. Y estas son un poco las que más nos han interesado y ahora lo que vamos a hacer es ir ahondando un poco en cada una de ellas. Sí. Vamos a empezar con la de acompañar con luz o parir o dar a luz con una cosa muy de la carrera de filosofía, muy de primero de filosofía concretamente, que es el tema de la mayéutica, que no sabemos si os sonará, pero es una forma como de alumbrar ideas o conceptos en filosofía, ¿no? Es un parto, pero de las ideas, digamos, ¿no? Y entonces es un término griego, ¿no?, que designa este arte de la comadrona o de la partera, que es un término que introduce Platón en uno de sus diálogos, justo en el diálogo en el que se pregunta a través de Sócrates por el tema del conocimiento, ¿no?, de qué es el conocimiento. No nos preguntéis por favor qué es el conocimiento, porque es un tema muy chulo, pero bueno, él como que hace toda esta reflexión y designa el tema de la mayéutica para referirse a este método socrático que Sócrates aprende de su madre, que era comadrona, que quizás os suene, ¿no?, que ahora explicaremos un poco cómo funciona. Y también tiene mucho que ver con toda esta idea de Platón de que el conocimiento ya está ahí, lo único que tienes que hacer es recordarlo, ¿no?, que es algo también una de las bases también de lo que nos enseñan en filosofía. Y entonces aquí se trataría como de una mayéutica mental, ¿no?, de una interrogación a un interlocutor que le ayuda a alumbrar ideas que no sean, o sea, que no es que tú pongas solamente el interlocutor, sino que ya están ahí, ¿no? Son ideas que están en la mente, aunque tú no seas consciente, las tienes ahí y la mayéutica lo que hace es ayudarte a sacarlas, ¿no? Tiene mucho que ver con el parto porque el hijo, podemos pensar que el hijo ya está dentro de la madre, ¿no?, que la comadrona es esa persona que ayuda a que se alumbre, ¿no? Y entonces esto tiene mucho sentido con el tema de visibilizar mujeres, porque las mujeres ya están ahí, o sea, no nos estamos inventando las mujeres, ¿no?, las mujeres invisibilizadas. Ellas están ahí y es nuestro trabajo sacarlas a la luz, ¿no? O sea que no estamos inventando nada nuevo, es algo que ya existe, ¿no? En uno de los artículos que hemos leído para hablar un poco del tema de la mayéutica de Andrés de la Torre Gómez, se dice una cita que dice: se trata de ayudar a alumbrar un producto que ni la comadrona ni el maestro, Sócrates, han engendrado, ¿no? Entonces esta idea de Sócrates dando a luz al conocimiento mediante esta técnica que va a explicar más Inés. Sí. Os voy a explicar un poco el método socrático, pero fácil, porque esto si no es un delirio. Pero para que lo entendáis, no sé si habéis leído algún diálogo de Platón, que la verdad que son bastante accesibles y incluso divertidos de leer. Lo que hace Sócrates es, él va por la calle, se encuentra a alguien, le dice: ¿sabes qué es la justicia? O la belleza, o la amistad, o el amor, ¿no? Y entonces la persona se queda un poco en plan: ay, Dios mío, este señor, ¿no? Y entonces lo que hace es ir preguntándole y la persona claramente está errada, ¿no? O sea, la respuesta que da no está bien. Entonces Sócrates, a través sobre todo de la ironía, le va llevando un poco, ¿no?, para que esa persona descubra la verdad. No es que él diga: no, lo que has dicho está mal, la justicia es esto. No, te hace a ti, a través de preguntas, ¿no?, y de, sobre todo la ironía, llegar a decir qué es la justicia, ¿no?, digamos, y hace definiciones universales. Pues cada diálogo trata de un tema, ¿no?, como digo, la piedad, el conocimiento, la verdad, lo que sea. Entonces, el método socrático tiene como una parte destructiva, ¿no?, que es esta cosa de que la persona diga cosas que sabemos que están mal, pero las tiene que soltar para reconocer su propia ignorancia, ¿no? Y luego una parte más creativa, y esta es la mayéutica, ¿no? Este es el momento del alumbramiento, digamos, porque Sócrates se ve a sí mismo, como decía Paula, ¿no?, como su madre, como una partera que ayuda a su interlocutor a dar a luz, ¿no?, a descubrir y desvelar, que desvelar es una palabra que se utiliza mucho en epistemología y en todas estas cuestiones con relación al conocimiento, como si la verdad tuviera un velo que hay que ir quitando, ¿no? Entonces él mismo es tú mismo, ¿no?, yo misma, tendría que quitarle a la verdad ese velo que la cubre para poder llegar a saber lo que es la justicia, la piedad, el amor, lo que sea, ¿no? Y como digo, es súper importante la ironía socrática, ¿no? O sea, Sócrates es en plan: ah, ¿eso crees que es? ¿Pero estás seguro? ¿No? Todo el rato como poniéndote en duda a través de muchas veces cosas bastante irónicas. Y entonces queríamos traerlo en este sentido porque el alumbramiento en filosofía tiene mucho que ver con el conocimiento, ¿no?, con la verdad. Y luego queríamos hablar de parir más literalmente a través de una peli, que la tenéis aquí el cartel, que se llama Ocorno, que es de Jaione Camborda, que es una directora de Euskadi, ¿no? Que es una peli que ha salido... ¿Alguien ha visto Ocorno? Vale. Bueno, es una peli que está muy bien, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián este año, y es un drama que se sitúa en la ría de Arousa, mi madre
que está aquí, que es de ahí cerca, me gusta esto, en los años 70, y cuya protagonista es una mujer que en el pueblo donde vive es conocida por ayudar con los partos. De hecho, la primera escena de la película es una escena de un parto extremadamente realista y bastante larga, tanto que te quedas un poco como, así como encogida en el asiento, ¿no? Pues sí, cuando la ves, porque bueno, es una escena muy fuerte, claro. Entonces ella hace esto, es una comadrona, y también ayuda en los abortos, evidentemente clandestinos, que se hacían en la época en el pueblo, ¿no? Recordemos, España, años 70, ¿no? Entonces nos gustó muchísimo la película y es un buen ejemplo de cómo la ficción puede ayudar a alumbrar historias de mujeres que realizaban oficios y labores que pero es difícil que se incluyan en la historia con mayúsculas, ¿no? Porque a veces pues, en los manuales de historia o en los libros de texto o en las iniciativas de visibilización pues hablamos, no sé, de la primera ginecóloga a lo mejor, ¿no? Pero no hablamos de la mujer anónima que ayudaba a las mujeres a parir o a abortar en un pueblo de Galicia, ¿no? Pequeñito, porque parece que no es una gran gesta, ¿no? Pero realmente de alguna manera lo es, ¿no? Entonces, bueno, os recomendamos la peli, si podéis verla, no sabemos si la subirán a alguna plataforma en algún momento, pero está realmente bien. Y ahora queríamos pasar a la segunda de las acepciones que hemos elegido, que es la de disipar la oscuridad y el error y convertirlos en conocimiento y en acierto, con otro cuadro de la Remedios, que es chulísimo. Que está genial. Es que veis que es como la luz caminando alrededor de señores como petrificados. Está pasando como por delante de ellos, ¿no? Sí, así que nos viene muy bien. Y queríamos bueno, pues pensar un poco todo este tema de disipar la luz con dos libros que tenéis ahí, pues que están de pie por sí mismos. Uno es Vindictas, que está publicado en Páginas de Espuma, que es una antología de cuentos de escritoras latinoamericanas que está hecho un poco con la idea de rescatar voces, ¿no? Entonces queríamos contaros un poco qué es lo que dicen en el prólogo Juan Casamayor, que es editor y fundador de Páginas de Espuma, y Socorro Venegas, que es una escritora mexicana. Quiero decir también de Juan Casamayor que me alegra como traer a la charla, vamos a hablar de mujeres todo el rato, pero un hombre que está muy preocupado desde su labor como editor, que además lleva muchísimos años, por sacar a la luz autoras que han quedado olvidadas, ¿no? Porque a veces parece que esta labor de visibilizar a las mujeres las tenemos que hacer solo las mujeres, y no es así, ¿no? Evidentemente cada uno desde su posición, si eres hombre o mujer, pues puedes como poner tu granito de arena, y en el caso de Juan Casamayor la verdad es que es un trabajo muy, muy bien hecho, ¿no? Entonces tienen un prólogo que además era una llamada de Zoom, me parece que hicieron cuando les presentaron el libro, y han hecho como una transcripción de esa conversación. O sea que es un prólogo bastante fácil de leer y se explica muy bien, ¿no? Y el prólogo se llama Exhumar la luz. Que esto siempre nos pasa cuando preparamos cosas, nos ponemos a prepararlas y de repente van saliendo pues, títulos que todo encaja y nos parece todo como místico. Y editamos en casa. Editamos mucho en casa con esto. Bueno, hablan un poco en este prólogo de Exhumar la luz de la filosofía detrás de este proyecto, ¿no? Ellos lo que hicieron fue tejer una especie de red de corresponsales, de escritoras, académicas, especialistas, que les iban aconsejando sobre a quién incluir en una antología, y ellos decían que estaban haciendo una labor de buscar a sus madres literarias, que es una idea también que hemos explorado yo creo en algún episodio del programa, de que tenemos a veces muy claro quiénes son nuestros padres literarios, pero quizá no tanto quiénes son nuestras madres literarias, ¿no? Porque como lectores pues nos vamos leyendo y trazando nuestro propio itinerario, y a veces por inercia caes a veces en leer a más hombres y quieres corregir un poco. Entonces, bueno, buscando esas madres literarias, se pusieron a investigar y a leer las antologías oficiales, ¿no? Y más conocidas de cuento latinoamericano, y vieron que, bueno, pues que había una flagrante falta de mujeres escritoras, ¿no? Y entonces lo que tuvieron que hacer fue pues, irse a antologías un poco más oficiales, un poco más pequeñas, que casi estaban desaparecidas, ¿no? Y Juan Casamayor dice en el prólogo: durante décadas se ha antologado de espaldas a las escritoras, que vuelve un poco a esta idea de la luz como ese sufijo de men como instrumento, ¿no? De que cuando se hacen algunas pues antologías, recopilaciones, se deja de lado a las mujeres, a veces parece que como queriendo, ¿no? Porque ese antologar de espaldas es bastante fuerte, ¿no? Y entonces ellas lo que quieren hacer es trazar otra genealogía que vuelva un poco a repensar el canon del siglo XX, donde las mujeres no han aparecido, ¿no? Y entonces Venegas, en una frase muy buena, dice: Vindictas, que es el título del libro, es dar paso a la luz para que nos revele a esas autoras que injustamente no fueron publicadas o reeditadas y quedaron en el olvido. Veis que aparece la palabra luz y que aparece la palabra revelar, ¿no? Que también con el tema del desvelamiento, ¿no? De desvelar lo que ya está ahí, ¿no?
Dice, es un esfuerzo de memoria colectiva el que se requiere para traerlas de nuevo ante los ojos de los lectores. Y Casamayor, Juan Casamayor, el editor, dice, no solo se trataba de iluminar a escritoras que estaban absolutamente en la periferia por ser mujeres, sino también por ser cuentistas, que esto, de nuevo, como hemos dicho con la poesía, que a veces es un género que se lee mucho menos, no sé igual aquí a un ferviente lector de poesía, pero normalmente no se lee tanto. Con el cuento pasa un poco lo mismo, un género, pues, digamos, menor, cuando se analiza qué es lo que se lee, por lo menos en España, pues la gente no lee tanto cuento. En Punzadas somos muy pro cuento. Sí, porque Paula escribe cuentos. Bueno, entonces animamos a la gente a que lean cuentos. Y entonces, bueno, ellos se preguntan en el prólogo cómo cuestionar el canon, ¿no? Porque a veces parece que impugnar el canon o proponer un canon distinto, bueno, levanta críticas y levanta ampollas, ¿no? Y Juan Casamayor dice, bueno, hay que hacerlo con argumentos, ¿no? ¿Y cuáles son estos argumentos? Pues las propias escritoras y la propia calidad de sus obras, ¿no? No es una antología que se realice con calzador, diciendo meto a mujeres porque son mujeres y tenemos que cubrir una cuota, sino que son escritoras que escribieron sus obras, que tienen muchísima calidad y que por las circunstancias socioeconómicas históricas del momento pues no han sido incluidas en el canon y no se las conoce tanto, ¿no? Dice Casamayor, no estamos hablando simplemente de olvido. Para olvidar tiene que haber una voluntad de querer recordar. Aquí no se ha querido recordar. Estamos frente a la invisibilidad, estamos sin memoria, ¿no? Y Venegas insiste mucho, además que creo que es importante que lo haga como mujer escritora mexicana, que no se trata de forzar que se incluyan apartados en la literatura, pero en otras disciplinas, con la etiqueta feminista, ¿no? Hay muchas escritoras que llevan años quejándose de, oye, me montas un festival de literatura, ¿por qué me pones una mesa de literatura de mujeres? O sea, qué tontería, ¿no? Mi literatura es literatura sin más, ¿no? Y entonces, Socorro Venegas dice que tiene la sensación de que cuando a veces encontramos capítulos sobre feminismo en una antología de literatura, lo que se crea es una especie de veto, ¿no? En vez de incluir a las escritoras pues en el canon literario como se merecen con todos los demás escritores, es la sensación de que se las incluye por su condición de mujeres, ¿no? Que no es la idea para nada de esta antología. Sí, además, si dices literatura de mujeres como opuesto a literatura, sigues haciendo exactamente lo mismo, que es opacar. Sí. Por eso también queríamos pensar estas cosas. Y es curioso que Casamayor, que eso lleva muchos años, no sé si son 20 años, siendo editora al frente de Páginas de Espuma, dice que tenemos una falta de profundidad lectora bastante preocupante, ¿no? Él habla de España, que no lo conoce, y lo que hace el feminismo es precisamente como ampliar ese canon, ¿no? Obligarnos a mirar en otras direcciones, no en busca de esa cuota, sino en busca de la calidad, ¿no? Que al final es lo que debería determinar si a una persona se la incluye en una antología o no. Entonces, bueno, por hablaros un pelín de las escritoras de Vindictas, de verdad que el libro lo recomendamos mucho, está muy bien, y por seguir disipando esta oscuridad, contaros que algunas de las escritoras tuvieron problemas para publicar porque la sociedad no estaba preparada para las cosas que ellas estaban escribiendo. O sea, no era solo que escriben mujeres, sino que escriben mujeres sobre temas que incomodaban, ¿no? Por ejemplo, María Virginia Estensoro, que es una escritora boliviana, escribió sobre una relación extramatrimonial y sobre un aborto, volviendo también a Ocorno un poco, ¿no? A la película. Y se agotaron sus libros porque la gente quería esconderlos, ¿no? Eso, hacer como que ese libro nunca había existido. O escritoras que se atrevieron a alzar la voz contra escritores que formaban parte de ese establishment literario y que luego, claro, se las castigaba por ello, ¿no? Hay muchísimos temas relativos al cuerpo, a la sexualidad, ¿no? Que claro, pues que no se estaba acostumbrado en la época que se escribiera, ni mucho menos a que lo hicieran mujeres, ¿no? Entonces, bueno, Vindictas la verdad es que cuando salió fue bastante bien el libro y se habló bastante de él, y algo bonito que está pasando, porque esto se ha hecho desde la UNAM de México también, es que se están haciendo muchísimos más libros que van un poco en esta línea, ¿no? De rescate de escritoras latinoamericanas. Y una iniciativa muy guay es que los prólogos a los libros los están haciendo escritoras jóvenes de allí, que es un poco utilizar de puente a las escritoras jóvenes, ¿no? Para un puente como intergeneracional y que se creen pues, puertas para que los lectores de las escritoras contemporáneas pues, descubran también a las escritoras que ya han muerto y que no han tenido como lo que se merecían, ¿no? Y luego el otro libro, que también son un poco libros hermanos en mi cabeza, porque además es este de aquí, de Atlas de Literatura Hispanoamericana, que lo edita Clara Obligado, que es a su vez una cuentista argentina que publica en Páginas de Espuma. Toda esta gente son amigas, o sea, es como una mafia bien, una mafia buena. Y bueno, está editado en Nórdica y es un libro con ilustraciones. Luego, si os apetece acercaros a tocar los libros, lo veis, y además ese es muy chulo y muy bonito. Y es una serie de textos sobre autores y autoras de la literatura hispanoamericana,
y cada autor tiene su textito escrito por un autor contemporáneo. Es una antología que no solo incluye a mujeres, que también nos parecía interesante traer una antología mixta, digamos, pero claro, en el prólogo Clara Obligado explica que se tuvieron que plantear la pregunta de a quién incluir y a quién dejar fuera, que es una pregunta que tienes que hacerte siempre que organizas cualquier cosa que implica elegir, ¿no? Y ella dice que toda inclusión es una exclusión soterrada y toda elección es una injusticia, o sea, siempre vas a dejar fuera a alguien si eliges a otra persona, ¿no? Y entonces es muy curioso porque es un atlas de literatura hispanoamericana donde no aparece Borges, no aparece Martín, no aparece Rulfo, no aparece García Márquez, ¿no? O sea, tomaron la decisión de dejar fuera algunos grandes nombres de la literatura que ya están en todas partes, ¿no? Que todas conocemos, que todas podemos haber leído, para incluir a muchas autoras que no se conocen tanto y a algunos autores que no se conocen tanto, ¿no? Que también pues, están muy bien, ¿no? Entonces, bueno, queríamos también pensar en esta idea de que todo proyecto tiene sus límites y este es un buen ejemplo de un proyecto que ha asumido esos límites e ha intentado como moldearlos, ¿no? No incluir a Borges en un atlas, o sea, parece como un pecado, pero tiene su razón de ser aquí y está muy bien. Sí, y para seguir pensando como esta forma de visibilizar que tiene que ver con disipar el error, ¿no? Con sacar la verdad y el conocimiento a la luz, traemos otro libro, chulísimo, que lo tenéis aquí, que es de, bueno, en castellano lo han llamado Cristina, en realidad se llama Cristín. Lo de traducir los nombres en punzadas, no. Como cuando llaman a Carlos Darwin. Carlos Darwin, sí, Carlos Marx. Pero bueno, diremos Cristín para respetar su nombre. Que se llama La ciudad de las damas y está editado en Siruela. Y bueno, ella la tenéis ahí con su cosa en la cabeza, que es genial, que nació en Venecia en 1364, o sea, fijaros que es una mujer del siglo XIV, pero pasó la mayor parte de su vida en Francia porque su padre era el astrólogo de Carlos V, el rey de Francia, o sea, que vivió en la corte, ¿no? Una mujer pues bastante privilegiada con respecto al acceso a la cultura por esto, ¿no? Entonces ella se casó con 15 años y tuvo 3 hijos, y con 25 se quedó viuda. Creo que su marido se cayó como en un barco. Y ella dijo, ¡toma! Y ella dijo, bueno, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Porque claro, se queda viuda, súper joven, con 3 hijos. Entonces, ¿qué hizo? Pues, pese a la oposición de claramente todo el mundo, decidió voy a ser escritora, ¿no? En el siglo XIV, de nuevo. Entonces, algunos, de hecho, le consideran la primera escritora profesional de la literatura francesa, ¿no? Es muy interesante, de hecho, tiene bastantes obras y hay muchos escritos acerca de su vida, si os interesa, pero es como que planteó algunos debates que nos suenan la habitación propia, ¿no? Por Virginia Woolf, que toda escritora tiene que tener las necesidades cubiertas, las más básicas, pues ella lo adelantó como muchos siglos antes, ¿no? Entonces, La ciudad de las damas se escribe entre 1404 y 1405 y en el libro hay 2 textos al principio, como veis, nos ha gustado mucho leer como los prólogos y las introducciones porque hablan mucho del porqué de los libros, ¿no? Esto que decíamos, que no aparezca simplemente como la visibilización, sino que hay una reflexión sobre ella, ¿no? Nos parece súper interesante. Y aquí escribe una especialista en literatura medieval, que es Victoria Cirlot, un prólogo que se llama Un nuevo reino ha comenzado, ¿no? Y ella explica cómo Cristín se levanta en contra de la tradición masculina y construye como una imagen totalmente distinta de la mujer, pero dialogando con la cultura oficial del momento, que evidentemente es la de los hombres, ¿no? O sea, ella, de nuevo, volviendo a esta cosa que planteábamos antes, no coge y hace una lista de reinas, grandes damas, emperatrices, ¿no? Y construye como un orden, ¿no? Sino que lo que hace es decir, ¿qué dice gente como Ovidio, Petrarca, Virgilio? Pues va respondiéndoles a todos, ¿no? O sea, que no solo ilumina, sino que también disipa el error, ¿no? Que es esta cosa que queríamos traer con esta sección. Y entonces la pregunta de partida del libro es ¿por qué los hombres, clérigos y otros se dedican a insultar a las mujeres, ¿no? Y realmente esa es la pregunta que plantea. Es muy chulo porque el principio del libro es ella como contando que está en su casa y ya está como harta de leer a grandes filósofos una noche y estoy muy cansada, voy a coger un libro así como más sencillo, ¿no? Y de repente se encuentra con el libro de las Lamentaciones, que era de un tal Mateoro, ¿no? Y dice, esto me suena que va sobre insultar mujeres, o sea, a ella le sonaba como que el libro no era suyo, que se lo habían dejado, pero esa mentira le da sueño y no lee, o sea, que se pasa un buen rato como poniéndonos, como conociéndolas, ¿no? Poniéndolas en contexto. Y entonces al día siguiente dice, ay, tengo que ponerme con esto. Y entonces, básicamente, pues sí, se cumple lo que ella había oído, que es básicamente insultar, ¿no? a las mujeres de todas las maneras posibles. Y entonces lo interesante es que al leer todas estas cosas terribles, dice, me hizo sentir perturbada y sumida en una profunda perplejidad, ¿no? Y os leo una cita, dice,
Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien escritos y tratados. No hay texto que esté exento de misoginia, ¿no? La verdad que la lectura es fascinante cuando te acuerdas de que es el siglo XIV, todo el rato, ¿no? Y entonces ella dice que en muchísima literatura, ya sean filósofos, ya sean poetas, ya sean moralistas, ¿no? La idea fundamental que tienen todos es que las mujeres son malas por esencia y naturaleza y que encima tienden al vicio, no solo a su propio vicio, sino que llevan a los demás al vicio, ¿no? O sea, los hombres no son malos, es que son ellos, ¿no? Esto además siempre como muy vigente siempre. Y entonces, ¿qué hace? Dice, pues voy a analizarme a mí misma y a las mujeres que conozco para ver si todo esto es verdad, porque a lo mejor es verdad, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta parte del libro también es muy interesante, que acaba despreciándose a sí mismo. O sea, dice, pues es verdad, pues igual es verdad todo esto que estoy leyendo, ¿no? Y entonces se siente monstruosa, ¿no? Como que asimila todo esto que la gente dice sobre las mujeres. Y entonces le llega, como la magia, aparecen 3 damas, que en mi cabeza son los 3 reyes magos, pero 3 damas, ¿no? Y le dicen, no temas, querida hija, no hemos venido aquí para hacerte daño, sino para consolarte. Nos ha dado pena tu desconcierto y queremos sacarte de esa ignorancia que te ciega hasta tal punto que rechazas lo que sabes con toda certeza para adoptar una opinión en la que no crees ni te reconoces, porque solo está fundada sobre prejuicios de los demás, ¿no? O sea, aparecen 3 señoras en su habitación, además dice, me han asustado porque estaba la puerta cerrada y de repente han aparecido, ¿no? En plan, como súper mágico, y le dicen que no solo la van a corregir de su error, sino que va a fundar una ciudad, que ha sido la elegida para fundar una ciudad, ¿no? Y es ella la que tiene que edificarla, pero edificarla en plan, cavar el suelo, poner las piedras, todo, y que va a estar habitada por todas las damas ilustres y mujeres dignas, ¿no? Las 3 damas, para que os hagáis una idea, una es la razón, otra es la rectitud y otra es la justicia. Entonces este libro contiene como 3 partes y en cada una habla una de las damas, con Christine, ¿no? Ellas van dialogando. La razón explica cómo poner los cimientos de la ciudad, la rectitud lo que le dice es cómo ir construyendo los edificios y los palacios, ¿no? Y la justicia le ayuda a poblar la ciudad. Y para que os hagáis una idea, lo que hacen, como os decía antes, es traer los argumentos, por ejemplo, de Ovidio, de Checo, de Ascoli, de Boccaccio, de Petrarca, ¿no? De muchos otros, y entonces es como, te planteo el argumento de este señor, que básicamente, pues de nuevo, pues, las mujeres son terroríficas, ¿no? Y ella, junto con la dama, lo van discutiendo y lo van estableciendo como una crítica, ¿no? Una objeción a este argumento. Y entonces es muy chulo porque se va construyendo la ciudad destruyendo el error, ¿no? No solo es que digas, no, las damas hacen un poco como Sócrates, ¿no? Lo que hablamos de la mayéutica. No es que le digan, estás equivocada, la verdad es esta, sino que le ayudan a través del diálogo a encontrar cuál es la verdad, ¿no? Y la ciudad, que en realidad es metafórica, pero ayuda mucho como el símbolo, cada piedra va siendo como esas objeciones a los argumentos y también mujeres concretas, ¿no? De hecho, es súper divertido porque salen reinas, damas, claro, ahora citaríamos pues, a Anier, ¿no? Nosotras, pero ella pues construye a través de emperatrices, de todo mujeres ilustres de su tiempo, ¿no? Emperatrices, reinas, princesas y otras grandes mujeres. Entonces esta ciudad de las damas se supone que lo que va a ser es una ciudadela, como un refugio donde todas ellas estén protegidas de todo ese odio que viene de fuera, ¿no? Y las damas le dicen, acordaos de cómo los hombres os tienen por frágiles, frívolas, fácilmente manejables y en la caza amorosa os tienden trampas para cogeros en sus redes como animales salvajes. Huid, queridas amigas, huid de los labios y sonrisas que esconden envenenados dardos que luego os han de doler, ¿no? Se centra mucho en la boca porque ella lo que hace es contraargumentar, ¿no? Plantear críticas a argumentos, entonces está centrada como en la palabra. Nos pareció un ejemplo chulísimo sobre visibilizar, pero construyendo, ¿no? Al mismo tiempo y disipando el error y eso, no planteando simplemente vidas y obras de mujeres, sino que sirvan para construir algo, ¿no? Y es que en este libro, os lo recomiendo un montón, la verdad es fascinante, lo hace genial ella. Y María José Lemarchand, que es la persona que ha hecho la edición, porque creo que la primera en castellano estuvo como en los años 90 más o menos, y esta creo que ya es la quinta por lo menos. Y es muy chulo porque ella cuenta que impulsó, ¿no? Que se tradujera y que se publicara en castellano y que en las últimas décadas ha visto cómo en España y también en México y en otros países han ido surgiendo becas con su nombre, ¿no? Concursos literarios con su nombre, un montón de entradas de blog, actos, premios, ¿no? Como un montón de cosas con el nombre de Christine, ¿no? Y es que cuenta que ella estuvo obsesionada con que sus obras llegaran a todas las mujeres del mundo, ¿no?
y él lo que hacía era que, como tenía mucho contacto con la corte, llevarlo a reinas, ¿no? A grandes damas, pensando en que así se iba a difundir. Y entonces la editora lo que dice es, bueno, ha sucedido ahora, ¿no? En España por lo menos lo hemos conseguido ahora. Y me gusta mucho que dice, al acompañar a Cristina de Pizán a subir un peldaño más para hacer su entrada en una colección de clásicos, me invade una sensación de misión cumplida, ¿no? Como que por lo menos se ha hecho justicia, aunque sea no sé cuántos mil siglos después con ella, ¿no? Y también pensábamos, también con lo que ha explicado Pablo de Páginas de Espuma, la importancia que tiene que una persona decida editar un libro e incluir a alguien, ¿no? O traducirlo, incluso. Esta persona que puso mucho hincapié en que se tradujera al castellano, se editara y tal, pues es una manera como muy evidente y también importantísima de dar luz, ¿no? a personas que antes, claro, si no está traducida, pues muchísimo menos accesible en el caso de la literatura, claro, ¿no? Pero bueno, que es muy chulo. ¿Que se ha hecho justicia? Tarde. Sí, pero se ha hecho, sí. Y ahora queríamos seguir hablando un poco de este tema de disipar el rock con un libro que es este de aquí, que está editado en Acantilado, que se llama Hombres fatales, metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, que es de Elisenda Julibert. Antes hablábamos con Palmira de que nos gusta mucho de Forma Semanal, y es un libro que también han recomendado ahí, se lo recomiendan Isabel y Lucía, que tiene el sello de calidad automático. Y es un libro que habla un poco de la mirada de los hombres sobre las mujeres y la representación de esa mirada en el arte, en la literatura, en el cine, en cuadros, que es lo que vamos a ver ahora. Y entonces en la introducción, Julibert hace una reflexión sobre Susana y los viejos, que es como esta historia bíblica de Susana, que es esposa de Joaquín, y hay dos ancianos que la desean, y entonces como que la intentan engañar para que ella se entregue a ellos, y cuando ella se niega, ellos la acusan de adulterio, entonces hay un juicio, bueno, todas estas cosas que pasan en la Biblia, ¿sí? Luego interviene Dios y todo bien. Entonces es muy interesante esta reflexión de Julibert sobre los cuadros, las representaciones de Susana y los viejos, que hay muchísimos cuadros que representan la historia. Entonces ella recalca mucho la diferencia que hay entre los cuadros que pintan los hombres sobre esta historia y el cuadro que pinta una mujer. No desveles el spoiler. Que pintará una mujer y que ahora os contamos, ¿no? Aquí tenemos a Tintoretto y a Veronés, que son pues dos representaciones distintas de la historia. Vemos, por ejemplo, que está Susana, evidentemente, ¿no? Que los viejos no son realmente amenazantes, ¿no? Parecen como débiles o incluso amables, ¿no? Ancianos, y aunque supongan una amenaza, digamos, moral, podríamos decir, porque evidentemente el testimonio suyo frente al de Susana pues es mucho más valioso, ¿no? A la hora de este juicio que sucede, como que parece que a ella no, pues sobre todo en el de Veronés, como que a Susana no le provoca repulsión, ¿no? Ella está casi como interesada en aquello que los viejos están diciendo, ¿no? En el otro, por ejemplo, vemos como a Susana casi como una representación femenina de Narciso, ¿no? Una persona que se mira al espejo, que quizá está incurriendo en cierta vanidad, y los viejos están como escondidos, ¿no? Como mirándose más. Luego también es interesante notar que están todos como en sitios idílicos, jardines. La historia bíblica cuenta que Susana, el intento de los viejos por seducirla sucede cuando ella se va a dar un baño, ¿no? Entonces está toda esta cosa del que está medio desnuda, el baño, el jardín, todo. Bueno, entonces ahora pasamos al cuadro que pintó Artemisia Gentileschi, que tiene el nombre más guay de toda la historia. O sea, cada vez que lo digo, ojalá llamarme yo así. ¿Y te parece, como ha dicho antes Palmira, lo del meme? Parece el meme de la discoteca. Sí, que está el chico hablándole al oído y la chica hablando. Sacadme de aquí. Es el meme literal. Sí. Entonces, bueno, se ve una diferencia pues abismal entre ambas interpretaciones, digamos, de la historia, porque en el cuadro de Gentileschi, para empezar, vemos que el tema del jardín y el sitio idílico se ha resuelto simplemente con un muro, ¿no? Que nos puede indicar baño, pero que no invita a pensar que estás en un sitio especialmente agradable, no sabemos muy bien cómo es. Sobre todo, nos tenemos que fijar en que los viejos ni siquiera son tan viejos, no parecen tan viejos, son más corpulentos, más amenazantes, y sobre todo lo que cambia es la actitud de ella, ¿no? Es una postura de absoluto rechazo, de incomodidad, de asco ante todas esas insinuaciones, ¿no? Y la autora dice, cuando explica todo esto, dice: en el lienzo de Gentileschi no veía a una mujer desnuda, sino el retrato angustiosamente expresivo de una criatura atormentada por la vergüenza y el asco. La desnudez ya no era el tema del cuadro, sino un signo de la incomodidad del personaje retratado, ¿no?
Entonces es muy interesante lo que hace en la introducción Julie Beck, porque nos dice que lo que se ve en el cuadro de Gentileschi, ¿no?, de esta pintora femenina, es que es una experiencia subjetiva, ¿no? O sea, Susana ya no es el objeto de deseo como los cuadros de los hombres, sino que es un sujeto, ¿no? Que además es un sujeto que nos interpela, porque es fácil sentirse como identificada con esta sensación de asco, ¿no? Y dice, la comprensión de lo representado dependía de la identificación del observador con el personaje. El cuadro era una invitación a la compasión. Me parece como una frase como bastante relevante, ¿no?, a la hora de analizar todo esto. En cambio, el problema de las Susanas masculinas, digamos, es que convierten al personaje y su experiencia en un objeto, ¿no? Un personaje o sea, el miedo, ¿no?, a la posible violación en un objeto como algo recipiente de belleza, una cosa como muy distinta de lo que hace luego Gentileschi, ¿no? Y entonces nos parecía muy interesante porque el cuadro de Gentileschi tendría como una doble función, que es sacar a la luz la otra versión de la historia, ¿no? La versión pues más femenina quizá, o con la que las mujeres nos podemos sentir más representadas, y hace que volvamos a mirar los demás cuadros de los hombres, que no solo hay estos dos, o sea, si buscáis en Google encontraréis muchos más, bajo una nueva óptica, ¿no? Como que disipa el error de la interpretación en los cuadros que pintaron los hombres, ¿no? Entonces, bueno, me parecía, a mí me encanta. Este libro está muy bien además, me encantó la introducción por esto. Sí, hay ahora también una exposición en el Thyssen que se llama Maestras, y hay cuadros de Artemisia, no sé si estará este. Ojalá, puedo ir a mirarlo durante 2 horas, como hacemos mucho a veces. Y bueno, ya acabamos con la última sección, que esta que os hemos presentado al principio, que es registrar, descubrir las aguas subterráneas y sacarlas a la superficie. Aquí veis otro cuadro de Remedios Varo, que es luz emergente, que está literalmente saliendo a la superficie esta persona que es la luz para nosotros, por lo menos. Y entonces, bueno, aquí nos surgían, esto sí que tiene más que ver con el proceso nuestro de estar pensando acerca de esta charla, nos surgieron como dos cosas, ¿no?, concretas. Una tiene que ver con la historia, ¿no? Pensar un poco qué incluimos en los relatos oficiales, ¿no? Desde dónde está contada la historia, qué partes de la vida de las personas entran en las grandes narraciones y cuáles permanecen en la oscuridad, ¿no? Que sería un tema para tratar desde la historiografía, ¿no? De hecho, las historiadoras, las personas que estudian historia lo hacen desde el estudio de la categoría de género, ¿no?, y de clase o de otro tipo. Y aquí queríamos centrarnos en los años de Annie Ernaux, que, bueno, premio Nobel de Literatura, y nuestra abuela, un poco, la que vemos como si fuera nuestra abuela, que Los años es uno de los libros, bueno, quizá no tan leídos y no tan conocidos. Básicamente es lo que hace, contar su historia desde que nació hasta 2008, creo que es el año en que se publica o que acaba de escribir Los años. Entonces ella parte de fotografías de su vida íntima, ¿no? Pero no están las fotografías, son descripciones narrativas, ¿no? Te describe una fotografía para contar este año, luego otro año. Además es como bastante precisa en los años, por eso es un libro al final es un poco largo, pero lo que hace es contar también la historia de Francia, ¿no? O sea, lo que está haciendo es integrar su propia historia en la historia, digamos, con mayúscula, ¿no? Además lo hace en tercera persona, que es muy raro porque quizá os suena que Annie Ernaux escribe sobre todo autoficción, ¿no? En este caso se distancia para construir un personaje que es ella, ¿no? Porque está contando, por ejemplo, se cuenta casi todo lo que cuentan los otros libros, como El aborto clandestino, pero si lees Los años no sabes que es ella la que le ha pasado esto, porque está en tercera persona. El único momento en que utiliza la primera persona es el plural, ¿no? Para referirse a nosotros como sociedad, como comunidad. Entonces el libro pues aparecen acontecimientos que tienen que ver con la historia de Francia y también del mundo en general, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, pero luego también hay momentos biográficos, ¿no? Y es muy chulo porque se utiliza información como canciones, películas, noticias, libros, anuncios, ¿no? De hecho, este libro es uno de los más queridos, creo, en Francia, porque muchísima gente, a nosotras nos pilla más lejano, porque primero no somos francesas, segundo el salto generacional, pero los franceses de su generación al leer esto, pues muchos estaban leyendo sobre su propia vida casi, ¿no? Y luego, aparte de esto, están también los elementos de su vida personal, pues por ejemplo todo esto que os decía, ¿no? Las fotografías, los acontecimientos personales. Y entonces nos parece un ejemplo buenísimo de otra forma distinta de construir la historia, ¿no? Que es a través de la mirada de una mujer se construye cómo entienden, cómo sentimos las personas concretas los grandes hechos del mundo, ¿no? Por ejemplo, ella cuenta las elecciones de Francia este año que pasó no sé qué, que fue trascendental, pues yo lo viví así, ¿no? O atentados, ¿no? Como grandes catástrofes naturales, ves cómo las grandes cosas, que al final son las que sirven para contar la historia, inciden en la vida de las personas concretas, ¿no? Y sobre todo saca a la luz zonas que
claramente ensombrecidas y que muchas tienen que ver con el dentro de la casa, ¿no? Que muchas veces ha sido una zona pues, que no aparece, bueno, en los últimos años mucho más, ¿no? Pero que no aparece tanto en la literatura, como puede ser el matrimonio, la maternidad, la pasión, la clase social, la educación, el aborto, ¿no? Todas estas cosas de las que se ha hablado muy poco, como digo, últimamente mucho más por suerte, pero bueno, que podríamos preguntarnos si no debe esto también formar parte de la historia, ¿no? ¿Qué entra en la historia y qué no? Como decíamos con Ocorno, ¿no? Hay mucha información acerca de las primeras ginecólogas oficiales de la historia, ¿no? Pero ¿y qué pasa con los abortos clandestinos en la Galicia del siglo XX, ¿no? Pues, ¿por qué una cosa sí y otra no? Que esto, de nuevo, es una gran discusión en historiografía que yo no puedo abordar, pero bueno, está bien como plantear la pregunta. Y luego, más allá de esto, del tema de la historia, también nos parecía que al final nos estábamos centrando mucho a preparar la charla en mujeres artistas, aventureras, científicas, no sé, como todas como heroicas, ¿no? Ilustres por algo. Que además muchas de ellas, como decía con Christine, por ejemplo, atravesadas con privilegios, ¿no? Cuando te pones a estudiar mujeres en el pasado, la mayoría tenían que pertenecer a una cierta clase social para poder estudiar, ¿no? En el caso de ella era la hija del astrólogo del rey, ¿no? ¿Cuántas mujeres más pudieron estudiar o tener la vida que ella llevó? Pues mucha menos, ¿no? Entonces pensábamos qué pasa con todas aquellas mujeres que habitan en los márgenes, ¿no? ¿Quiénes transitan las zonas más oscuras dentro de todo ese espectro que es el olvido, ¿no? Lo que decíamos al principio, hay gente, o sea, hay zonas más oscuras que otras, ¿no? Dentro de la oscuridad, del silencio, del olvido, ¿no? Y aquí os queríamos hablar de bueno, dos libros para terminar, que lo tenéis ahí, que uno es este de aquí, de Leire Milicúa, y otro es de María Sánchez, que es Tierra de Mujeres, que además están como ligadas porque María Sánchez ha escrito el prólogo de este libro, que además acaba de salir, es chulísimo, y ahora os contamos un poco, ¿no? El prólogo de María para este libro, que se llama Sobre la Tierra, bajo la sombra, se llama Genealogía de la sombra, ¿no? Y es interesantísimo porque María Sánchez se pregunta por qué hay detrás de las sombras, ¿no? De todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la charla. Esas sombras que siempre han estado ahí, podemos desdoblarlas, comprenderlas, e incluso quizá podemos convertirlas en luz, ¿no? Y también hace una cosa que, para recoger por donde empezábamos, que es diferenciar entre dar voz y ser altavoz, que también para nosotras es la diferencia entre iluminar y acompañar con luz, ¿no? Hay muchas veces que para dar voz a alguien que está silenciado hablas en su lugar, ¿no? Muchas veces quizá sin conocimiento. Sin embargo, ser altavoz de alguien es acompañar, convertirte en el altavoz a través de la escucha de aquellas personas a las que pretendes iluminar, ¿no? Entonces es justo lo que hace Leire Milicúa en este libro, concretamente con las campesinas del País Vasco. Que bueno, ella ha hecho un trabajo brutal, la verdad, que luego os contará Paula. Y entonces dice María Sánchez, el trabajo de Milicúa es revelar y alumbrar, escuchando, acompañando, visibilizando y reconociendo, ¿no? Veis que están aquí con muchas palabras que nombrábamos al principio, ¿no? Como alumbrar, pero siempre como acompañando. Además, lo hace participando de la conversación, como os decía, no es que dé voz ni hable por nadie, sino que ella recoge a las propias personas, ¿no? sus palabras, sus relatos. Y entonces, además, María plantea una duda que nosotras también teníamos, que es sobre el futuro, ¿no? Si pensamos, ya que ahora que estamos terminando, cómo seguir visibilizando, ¿no? Igual que hay formas distintas de visibilizar, ¿cómo vamos a seguir haciéndolo en el futuro? Habrá un punto en que quizá tengamos que cambiar la forma en que intentamos iluminar, pues esperemos que haya zonas que ya no haya que iluminar, ¿no? Entonces, volvíamos a preguntas como las que planteaba con los años, ¿no? ¿Cómo contamos la historia? ¿Cómo integramos a otras personas en el relato grande en el que no han tenido lugar? Y entonces, para María, este libro es justamente un trabajo que da pie, y os leo una cita, que dice: a otros mañanas posibles en los que no tengamos que hablar de representación ni visibilidad. Aquí comienzan a germinar nuevas formas de contarnos que nos hablan con la mano en el corazón. Vidas dignas, territorios habitables, llenos de conocimiento y vínculos compartidos, disponibles para aquellas que vendrán después de nosotros, ¿no? Para pensar un poco como la historia, la misma historia que podríamos hacer una de la propia labor de visibilizar. Sí. Queríamos contaros que el libro de Milicúa, o sea, lo que hace, como ha dicho Inés, es arrojar luz sobre la realidad de las campesinas vascas,
pero desde una perspectiva muy particular y muy cuidada, muy realista, muy informada, ¿no? Porque habla del entorno rural, pero como de manera muy compleja, ¿no? No todas las campesinas tienen la misma condición, ni todos los campos son iguales, ¿no? Y entonces ella, Milikua, habla en el libro de que las campesinas vascas sufren una doble invisibilización, primero por mujeres y primero por campesinas, ¿no? Que son dos condiciones que pueden llevar fácilmente a una persona pues, a quedar como en esas sombras de las que hemos hablado, ¿no? Entonces explica que ellas, las campesinas, son 3 veces subalternas, ¿no? Primero por rurales, después por campesinas y después por mujeres, ¿no? Que también reflexionábamos cuando preparábamos esto, un poco lo que ha contado Inés, de que hay muchísimas capas de invisibilización, ¿no? Podríamos seguir añadiendo números a esta lista. Si eres pobre, si eres una mujer racializada, si formas parte de un colectivo vulnerable, ¿no? O sea que tengamos siempre en cuenta esto, ¿no? De las capas o de los distintos niveles de invisibilización. Entonces Milikua dice en el libro que la historia de estas personas no es historia universal, de hecho ni siquiera es historia, ¿no? Cuando pensamos en la historia con mayúscula no pensamos en estas personas, no son personas que están en zona de sombra realmente, ¿no? Y entonces ella habla de que esa sombra que se cierne sobre las mujeres necesita precisamente de luz, de foco, de visibilidad, de reconocimiento, ¿no? Y es justo lo que hace ella, ¿no? Hablando a través de su experiencia personal, pues entrevista a las mujeres campesinas, tiene muchísima bibliografía y muchísimo conocimiento porque lleva años trabajando el tema, ¿no? O sea, es un libro de verdad muy cuidado y lo queríamos traer también porque es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Por lo menos cuando lo hemos leído hemos tenido como esa sensación, ¿no? De un proyecto muy pensado, muy reflexionado, con un marco teórico detrás de lo que estaba intentando hacer, ¿no? Y entonces es un ejemplo de cómo visibilizar bien, ¿no? Y queríamos leeros también una cita de María Sánchez, de Tierra de Mujeres, ¿no? Que también es, bueno, que es la Biblia de Inés, por decirlo de alguna manera, que antes hemos estado hablando con Palmira, que a ella también le gustó mucho. Dice: y no se ve porque tardamos en aprender a mirar, en reposar la vista y el tacto en los márgenes, en caer en la cuenta de que tras los marquitos que cuelgan en las casas de nuestras abuelas y nuestras madres hay una belleza incómoda, un dolor, una historia, una genealogía latente, pendiente de que la rescatemos y la hagamos nuestra, una genealogía a la que pertenecer y en la que reconocerse, ¿no? Entonces María hace un poco esta reflexión de que no podemos dejar que estos marcos se queden vacíos, ¿no? Como sin que nadie los mire, que es nuestra propia mirada la que tiene que iluminar esos marcos, esas historias, volviendo de nuevo al inicio de la charla cuando Inés contaba esta idea antigua, ¿no? de la luz estando en los ojos, pues podíamos pensar que podemos dirigir la luz de nuestros ojos a ciertas zonas que están ensombrecidas, a gente que está ensombrecida, ¿no? Y un poco disipar la sombra, ¿no? Sí, y para acabar queríamos plantear un poco así, recogiendo, claro que dice María que tardamos en aprender a mirar y podríamos diferenciar entre dos como aspectos, ¿no? El primero, a mirar colectivamente, que es lo que hemos intentado hacer con la mayoría de los libros que hemos traído, ver cómo olvidamos como sociedad, ¿no? Como comunidades, ver cómo olvidamos como consecutiva la historia colectiva, ¿no? Y luego hay otra manera de mirar, que es en la que incide más María en Tierra de Mujeres, donde habla de varias mujeres de su familia, es que a veces ni siquiera vemos las mujeres que forman parte de nuestra propia vida, ¿no? A mí esta idea me lleva resonando mucho desde que leí Los nombres propios, que es un libro de Marta Jiménez Serrano, donde contaba un poco que ella nunca veía a su madre en casa, que su padre era el médico, el que venía, y la que estaba siempre ahí, silenciada y olvidada, incluso por su propia mirada de sus hijos, era su madre, ¿no? Entonces aquí nos parecía bien también como preguntarnos a quién vemos en nuestra vida más íntima y más personal, ¿no? Más allá de la historia. También queríamos acabar recordando como esta cosa que nos surgía, que es que existen, parece, distintas formas de arrojar luz, ¿no? De visibilizar, y muchas veces requieren, esta es una de las conclusiones más o menos que hemos podido sacar, ¿no? Que requieren de procesos paralelos, ¿no? ¿Os acordáis la imagen del foco y de la persona llevando la linterna, ¿no? Muchas veces poner un foco no es suficiente porque también hay que reconocer la violencia, ¿no? O el dolor que ha atravesado esa oscuridad y ese olvido, ¿no? Lo que hacía Christine de Pizan aquí, que es disipar todo eso, que no darlo por hecho, dejarlo estar, ¿no? Sino que construir a partir de, digamos, haber resuelto todas esas argumentaciones, ¿no? También tenemos que pensar cómo integrar a las personas en los grandes relatos, ¿no? No basta con ponerles una luz. Esto hay un gran debate que es como inabarcable acerca de qué debe haber en los libros de texto, en los colegios y en los institutos, ¿no? Si debe ser cuantitativo, de 4 mujeres, 4 hombres, hay grandes discusiones en torno a esto. Bueno, pues tenemos que pensar, ¿no? Porque no solo es que le pongamos un foco puntual, supongo que habrá que integrarlo para que
las niñas desde pequeñas tengan en la cabeza ejemplos, ¿no? de científicas y de escritoras, de lo que sea. Y luego también que hay formas distintas de reconocer a los demás, ¿no? Esta distinción que os decíamos entre dar voz y hablar por alguien o ser su altavoz y acompañarle, ¿no? Que es por eso queríamos, espero que al final como que se haya entendido más, diferenciar entre iluminar y esas primeras percepciones de alumbrar y acompañar con luz, ¿no? Que para nosotras es como la clave, la linterna. Y entonces, ya finalmente, pensar un poco que la luz está ahí, ¿no? Si seguimos con lo que contaba Ana María Zeto en el libro sobre la luz desde la óptica más científica, y luego está nuestra mirada, ¿no? Que también contaba Paula al principio en la etimología de alumbrar, que es una especie de instrumento, ¿no? Entonces, para disipar la sombra, para acompañar con luz, al final la luz está ahí, pero nosotras tenemos que coger la linterna, ¿no? y alumbrar. Y eso, ¿vale? Bueno, yo para acabar otra cita de María que es un poco resume todo esto que queríamos mostrar, que dice: porque en nuestra sangre llevamos esa genealogía de sombras y al fin surge la rendija y hay ocasión y verdad para la luz, así que atentas tenemos que observar y reflexionar acerca de las diversas maneras de hacerlo, por las que ya no están y no pudieron. Hay luz porque alguien abrió una rendija. Miremos ahora, hablemos, rompamos el silencio y ampliemos el volumen de las voces que solo suceden hablando bajito. Convirtámonos para otras en buenas sombras. Y aquí tenéis para probar otro cuadro de las Remedios, chulísimo, y a las chicas. Faltan algunas, sí, pero bueno. Gracias por venir. Sí, gracias. Yo solo quería decir desde aquí, formando parte de la biblioteca y del proyecto Sumando Voces, que me parece interesantísima toda la reflexión que hacéis acerca de dónde hay que poner, dónde hay que incidir para dar voz, para ofrecer escenarios, y también un poco analizar esas miradas que tenemos sobre lo que yo como profesional de la biblioteca, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? En este proyecto de Sumando Voces, que queremos abrir un espacio para la visibilización, pero también para el debate, para encontrar caminos, un diálogo, pues me ha resultado interesantísimo, me habéis abierto ahí muchas pistas y me ha hecho también pensar una cosa que habéis hablado sobre lo que está opacado en el universo femenino, que es en la literatura, esta literatura del yo, que ahora está tan explotada, siempre me ha llamado la atención que la que escriben los hombres siempre ha sentado norma, y la que se está haciendo, la que se está redescubriendo, porque se están también rescatando voces que ya se publicaron en su día y se están trayendo otra vez aquí, parece que un poco se ningunea cuando son temas femeninos. No sé si vosotras habéis notado eso también o lo percibís. Sí, con las columnas de algunos críticos literarios, por ejemplo. Ahí no voy a entrar. Sí, o sea, yo creo que es lo que decíamos un poco de la incomodez de los temas que no se han hablado demasiado y que ahora parece que entra como una tromba fuerte de agua sobre estos temas. Entonces parece que puede como saturar, pero claramente hay que hablar de ello, y además que nadie puede decir a las mujeres sobre lo que tienen que escribir. Primero, la crítica de que solo escriben de temas femeninos, creo que no es verdad, o sea, escriben de temas universales como cualquier escritor, y las mujeres que escriban sobre temas femeninos supuestamente, pues es que, ¿qué les vas a decir? O sea, la ficción o la literatura o el arte tiene mucho que ver con lo que el artista quiere hacer, y no vemos muy bien pues, dónde entraría esa crítica, por lo menos desde nuestra perspectiva. Y para mí es como una manera de intentar invisibilizar lo que está saliendo a la luz, ¿no? Tratándolo como temas menores y denostándolo como, bueno, ya están aquí hablando de lo de parir, ¿no? O de la maternidad, de esas cosas que parece que tienen que seguir estando como en casa, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablar públicamente de algo tan, bueno? Sí, para mí es eso, es intentar de nuevo tapar algo que está por fin saliendo. Pero yo no lo consiguen, porque Sandra, creo que es
cuando se hacen este tipo de críticas así no muy bien fundadas es un poco porque sabes, o sea, ya es polémico, o sea, es bueno que sea polémico, que cuando los señores dicen estas cosas digamos, pero ¿qué dices? O sea, nos llevamos a las manos a la cabeza. O sea, lo escriben porque es polémico y porque da clics y porque, bueno, porque no, saben que están perdiendo, yo creo, la batalla, porque hay mucho ganado en los últimos años, desde luego en la literatura yo creo que es así, y bueno, creo que están en el lado bueno, no sé, está claro cuál es, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Alguien quiere decir algo más? Me quedé pensando, Sí. cuando hablaban de que no veíamos a las mujeres que tenemos cerca y que en realidad vemos un poco el pantallazo de lo que tenemos alrededor, ¿no? Como que ahí vi que habéis cerrado el círculo con la imagen que pusisteis al principio de alumbrar, del foco de la linterna, ¿no? Pero cuando uno pone, digamos, el haz de luz es más pequeñito, cuando está cerca de nuestro, se va abriendo hacia afuera, hacia la periferia, y eso es lo que vemos cuando alumbramos, vemos más lo que tenemos lejos. La imagen está del foco, ¿no? El triángulo, como que se abre el abanico. Total, sí. Cuando nos preguntamos estos referentes, ¿no? Como que, bueno, lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Al principio de preparar esta charla, piensas todo el rato en grandes, ¿no? ejemplos de literatura, ciencia, arte, música, lo que sea, ¿no? Y como que no crees que un referente pueda ser una persona anónima, ¿no? O cercana, o que no ha hecho nada heroico, o sí, ¿no? ¿Qué es ilustre? ¿Qué es hacer algo ilustre? El evento de la vida diaria. Claro, sí, totalmente. Gracias. Eli. Pues muchas gracias.